Excelente. Bueno, vamos a continuar en esta mañana, ya hablando un poquito sobre lo que es Jesús y lo que es la revelación. Uno de los ingredientes, cierto, más importante dentro de la vida cristiana tiene que ver con comprender a Jesús, con conocer a Jesús, con tener una relación íntima con Jesús, ¿no? El día de ayer comenzamos hablando un poquito sobre los aspectos importantísimos de la revelación, que la revelación, cierto, es uno de los ingredientes que a nosotros nos ayuda a entender una relación diaria y constante con Él. O sea, tener un conocimiento intelectual no es suficiente. La perspectiva bíblica es que nosotros podamos, cierto, conocerlo a Él y relacionarnos con Él. ¿Ya? Jesús tenía, cierto, aún muchas cosas para enseñarle a los discípulos, dice las Escrituras, pero esas cosas no solamente se las enseñó estando en vida, o sea, habían revelaciones y habían cosas, cierto, que ellos estaban recibiendo. Quiero que veamos Juan capítulo 16, versículo 12. Juan capítulo 16, versículo 12. Ya, es curioso este pasaje, ¿no? ¿Está? Entonces, el Espíritu Santo sería como una luz, ¿cierto?, que ayudaría a entender todo lo que Jesús enseñaba. También es interesante este pasaje cuando nos dice cosas que él quería enseñar, pero parece que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y esto es sumamente importante considerar, porque uno tiene muchas preguntas. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, por situaciones emocionales, uno tiene preguntas y dice, Señor, ¿qué con esto? ¿Qué con lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, no sé, pongo un ejemplo, tanto tiempo y no pasa nada conmigo? Un ejemplo, ¿no? De lo económico o en lo sentimental, ya, o en el área de la salud. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me provees en el área económica? ¿Ya? ¿Por qué esta depresión? ¿Por qué no me la quitas? La gente a veces dice, ¿no? Una infinidad de preguntas que hay momentos en los cuales nosotros no recibimos respuestas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Dios no me responde? Y es simple, nos da la sensación de que la relación íntima y continua con Dios nos ayuda a varias cosas. Una de esas cosas es que nos ayuda a vivir procesos, ¿no? Los procesos son necesarios en la vida. Esa palabra proceso no nos gusta mucho, pero en el discipulado es necesaria. ¿Por qué los procesos son tan importantes? Porque esto nos lleva a un segundo elemento que son etapas en nuestra vida. El diseño de Dios tiene que ver con madurez, tiene que ver con crecimiento. Y el crecimiento está basado en etapas, o sea, Dios nos crea como seres dependientes, ¿cierto? Recién nacidos. Ya ayer miraba al Timo y es un bebito 100% dependiente, pero a medida que vamos creciendo, nosotros no podemos quedarnos dependientes. Tenemos que ir asumiendo responsabilidades. ¿Tá? Ayer los papás del Timo me comentaban de que se cansaba, no lo pusieron en una cuestión para hacer ejercicio, pero es chiquito, tiene solo unos cuantos meses. Entonces, obviamente, él trataba de gatear, pero es chiquito todavía y se cansa, ¿no? Pero va a llegar una etapa de su vida donde ya tiene que moverse,
tiene que enfrentar el desafío de las etapas que tiene que superar en su vida. Sin embargo, mientras es chiquito, nosotros no podemos exigirle lo que él no puede alcanzar. Por eso Jesús le dice a los discípulos, tengo muchas cosas para decirles, pero hasta ahora ustedes no la pueden sobrellevar. ¿Ok? Entonces, estos tipos de elementos son sumamente importantes. ¿Ok? Entonces, el proceso, ¿cierto? Ah, es sumamente importante basado en la revelación del Señor. La revelación tiene como objetivo darnos conocimiento, darnos entendimiento. Esto es lo que hará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace partícipes, ¿cierto?, en la vida de Jesús. Veamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Veamos el 9 y el 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10. Por, ¿Ok? Ese versículo 10 ya nos muestra una vez más en la condición en la cual estaba el apóstol Juan cuando recibe la revelación. Él no estaba en una condición natural, no estaba en una condición humana, ¿no? O sea, sí, obviamente, no estoy diciendo que estaba en una condición así súper extra mística, estaba así en una condición humana, pero no era una condición humana normal, como lo que nosotros denominaríamos, era una condición espiritual. Dice que él estaba en el espíritu cuando él empezó a recibir una revelación. ¿Ya? Tres elementos importantes en, en esta condición, ¿no? La primera, cierto, es que antes de la revelación está la condición, ¿ya? Antes de la revelación, pero que lo anotes, estaba la condición. ¿En qué condición él estaba? Él estaba en el espíritu, ¿ya? Esto nos muestra que no necesariamente la condición espiritual es una revelación. La condición espiritual es un estado, es un estado de relación con el creador del universo. Cuando estamos meditando, cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos leyendo algún libro, escuchando alguna enseñanza, si esa enseñanza, ese libro es espiritual, bíblicamente hablando, nosotros podemos entrar en una condición mental, emocional, ya en un estado de entendimiento espiritual. No sé si eso les ha pasado a ustedes, si no les ha pasado, tienen que buscarlo. O sea, hoy ustedes tienen que buscarlo. A veces el cansancio, los miedos, las inseguridades, a veces las cosas por hacer, el mucho hacer, nos olvida buscar ese estado. Entonces, ¿cierto? Estar en el espíritu no necesariamente es revelación. Estar en el espíritu es una condición para la revelación. ¿Ya? La segunda cosa tiene que ver, ¿cierto?, con la revelación y la dirección. Toda revelación divina es por un propósito.
Dios se quiere revelar a nuestra vida, pero esa revelación tiene un objetivo. En lo personal, creo que el objetivo principal es la relación propiamente tal. Uno de los objetivos principales, cierto, de la revelación es la relación. O sea, Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere contemplarlo. Dice un pasaje bíblico que en Sofonías que Él calla de amor, pero está. ¿Me explico? O sea, la experiencia de la revelación primaria es saber que Él está. ¿Ah? A veces esa condición la da el mismo espíritu. También, cierto, el propósito o el objetivo de la revelación es darnos dirección, orientarnos. Esta orientación también tiene mucho que ver con el objetivo de la profecía, por ejemplo. El objetivo de la profecía muchas veces es consolar. Su revelación muchas veces trae consuelo. Quiere consolarte, animarte a veces en medio de la soledad, en medio de las preocupaciones, de una mala noticia. Pero también la revelación de Jesucristo quiere exhortar, corregir algunas cosas, algunas debilidades, algunas manifestaciones de pecado que a veces nosotros tenemos en la vida, esas luchas, cierto, con nuestra naturaleza caída. No hay mejor medicina para el pecado que la revelación de Jesucristo. ¿Ya? Y una tercera cosa que la revelación hace en nosotros es edificarnos, construir algo en nuestra vida. Siempre lo he enseñado. Nosotros fuimos creados, ¿cierto?, para producir, para ver logros, para ver alcances. Y en este plano, ¿cierto?, la vida cobra sentido. En primer lugar, para animarnos en medio de la desesperanza o en medio de la incertidumbre. En segundo lugar, corregirnos cuando nosotros tenemos algunas cosas que no están bien en nuestra vida. Para eso se requiere humildad, obviamente, y aceptarlas. Y en tercer lugar, darnos sentido de destino, darnos valor, que la vida en cierto sentido, lo que somos y lo que hacemos, tiene valor. Pero eso no te lo da tu mente, eso no te lo da tus emociones. Ninguna emoción que cruza por tu vida te va a dar ese valor. Es la revelación de Jesucristo lo que te va a dar el valor. Sea mucho o sea poco lo que tú hagas, ¿me entiendes? El valor te lo va a dar la presencia con el Señor. ¿Dónde está el problema? El problema, cierto, está en que no siempre nosotros estamos preparados para recibir una corrección. Dios quiere corregirnos, quiere revelarnos y corregirnos, pero a veces esa corrección puede traer rebelión. Y créame, hay gente, ¿cierto? Pensemos en Caín. Dios se le manifestó, se le reveló para corregirlo. Pero en vez de que esa corrección divina produjera bendición en Caín, ¿cierto? Alimentó más la rebelión en él. No estaba preparado. Por eso Jesús le dice a los discípulos, hay muchas cosas más que tengo para mostrarles, pero ustedes todavía no las pueden sobrellevar, dice Reina Valera. O sea, no las pueden aguantar. Otra de las cosas que puede producir una revelación es orgullo. Dios te da el don de sanidad. ¿Y qué le pasa a la gente? Se le va el ego, hermano, al infinito y más allá.
¿tá? Entonces, el orgullo es otro problema. No estamos preparados para eso. Y se ve, pasó cierto con David. David en un estado cierto de prosperidad, en un estado de riqueza, de salud dinástica, él se dedica a flojear, dicen en Chile. Y en ese estado, ¿qué le sucedió? Es cuando él pecó, ¿no? Y tuvo que humillarse, quebrantarse para recibir el perdón del Señor. Por tanto, cierto, la revelación siempre está allí. Dios quiere revelarse a tu vida. El problema está en el estado de nuestro corazón. El apóstol Pablo va a atribuir, cierto, a la dureza del corazón el impedimento de la conversión. No lo digo yo, lo dice Pablo. Mira, veamos primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Ok, qué tremendo pasaje, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Lo observaron? ¿Da? El apóstol Pablo le hace un pequeño relato de su vida antes de convertirse a Timoteo. Y le dice que antes él tenía prácticas cierto blasfemas, prácticas cierto de un perseguidor, obviamente lleno de pecado su corazón. Y él le atribuye cierto a dos cosas, a la incredulidad y a la ignorancia. ¿Tá? Es interesante, ¿no? O sea, la incredulidad y la ignorancia. Esto da como fruto dureza de corazón. La incredulidad y la ignorancia da como fruto cierto dureza de corazón. ¿Y qué pasa si la revelación viene en un estado de incredulidad? ¿Qué pasa si la revelación viene en un estado de dureza de corazón? Tres cosas que yo quiero destacar de esto y quiero que la anoten. Número uno, la incredulidad nos impide ver el mensaje como una verdad aplicable. La incredulidad nos impide ver el mensaje como una verdad aplicable. Recibimos la revelación, recibimos la verdad, recibimos incluso cierta comprensión de esa verdad, pero hay tanta incredulidad en nuestra vida que no la aceptamos, no la podemos aplicar. Por ejemplo, todos sabemos que Dios es proveedor. Todos sabemos de que Dios es un Dios muy rico, multimillonario, porque Él creó todas las cosas. Tiene todo el oro del mundo. Sabemos, o sea, tenemos la conciencia, incluso la revelación, muchos de nosotros como hijos, de que Él es proveedor. La tenemos, la revelación está, pero en lo práctico no lo podemos aplicar. No lo vemos porque nuestro corazón a incredulidad no está preparado. No hemos preparado nuestro corazón, no hemos dispuesto nuestro corazón para ver la gloria de Dios en eso. El problema no está en Cristo, está en nosotros. A veces pienso lo mismo con la sanidad. No, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, Dios sigue resucitando muertos, yo lo creo, pero no lo veo. Y creo que el problema no está en Jesús.
El problema está en mí, ¿no? Ese es el grave problema. Entonces, ¿qué hace? Podemos tener la revelación, pero si hay incredulidad, la verdad no se aplica. Yo he conocido gente que practican el sexo, por ejemplo, fuera del matrimonio. Creen en Jesús, aman a Jesús, ¿ya? Pero tienen una guerra interior tremenda, ¿cierto? Con la incredulidad, ¿cierto? Que les impide esperar en el Señor, aplicar la verdad de Dios en su vida. Sé paciente y espera. Entonces le dan libertad al deseo por incredulidad, por dureza. ¿Tá? Allí la revelación no les sirve. ¿Da para entender? Estoy hablando bien, ¿no? ¿Se está entendiendo ya la chacra? Me gustó ese sí, señor. Número dos, la incredulidad produce ignorancia. La incredulidad produce ignorancia. Al no aceptar la verdad de Dios, el hombre sufre una decadencia intelectual. Al no aceptar la verdad de Dios, el hombre sufre una decadencia intelectual. Fíjate qué interesante esto de la ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia nos impide conocer las herramientas que Dios tiene para darnos y enfrentar la vida. Y cuando nosotros ignoramos las herramientas que Dios nos quiere dar para enfrentar la vida, nosotros tenemos que utilizar nuestros propios criterios. Cuando no tenemos las herramientas que Dios quiere darnos para enfrentar la vida, utilizamos nuestros propios criterios. Entonces, esa es la guerra interior que la gente tiene. La gente tiene, o tenemos, me incluyo, o sea, esa guerra que nosotros tenemos, ¿cierto? De ¿por qué? ¿Por qué Dios no me muestra? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me libera? ¿Por qué Dios no me provee? ¿Por qué Dios no me da? Sí, Dios te quiere dar, Dios te quiere ayudar, pero te quiere entregar las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, nosotros queremos una revelación instantánea, una revelación milagrosa, una revelación mágica. Pero no, o sea, la revelación de Cristo muchas veces tiene como objetivo darnos herramientas para poder enfrentar la vida. Por eso a veces uno siente que necesita entrar en otro nivel, aprender nuevas cosas, entrar en otro estado para poder, cierto, seguir enfrentando la vida. Es impresionante esto porque Dios quiere darnos esto, ¿ok? Y en tercer lugar, la ignorancia nos lleva a una continua falta de entendimiento. La ignorancia nos lleva a una continua falta de entendimiento. Obviamente, ya nos impide aplicar la verdad. Al no aplicar la verdad, una de las razones que nosotros siempre utilizamos es, no entiendo. ¿Has escuchado eso? Quiero entender, pero no entiendo. Pero la falta de entendimiento, ¿cierto?, es posterior a la incredulidad. O sea, la incredulidad
es la que te lleva a la ignorancia. Y la ignorancia te lleva a la falta de entendimiento. ¿Me explico? La incredulidad te lleva a la ignorancia y la ignorancia te lleva a la falta de entendimiento. Conclusión es que la gente quiere entender sin aprender. La gente quiere entender sin aprender. La gente quiere entender sin aplicar la enseñanza. Veamos 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. O sea, ahí está muy claro, ¿no? La incredulidad, ¿cierto? Antecede a la falta de entendimiento. Pero ahí también hay un elemento que se le añade, ¿no? Y es el elemento espiritual, maligno. Que no voy a hablar de eso en esta mañana porque siempre hablo de eso, ¿ok? O sea, el Dios de este siglo, ¿tá? Y cuando hablamos de este siglo, no es que el diablo viene a sembrar incredulidad en tu vida, sé incrédulo, sé incrédulo, sé incrédulo. No, lo que hace el diablo es precisamente enseñarte a ser incrédulo. Te enseña a través de las circunstancias, te enseña a través de YouTube, a través de TikTok, te enseña a través del engaño, te enseña a través de los falsos profetas o falsos maestros. Una curiosidad bíblica que he observado, ¿no? Si ustedes, los amantes de la Biblia, observan, los últimos libros están centrados en los falsos maestros. O sea, hay como una tendencia, ¿cierto?, muy fuerte hacia los falsos maestros. Por ejemplo, ¿cierto?, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Judas, hasta Santiago mismo. O sea, las cartas universales le van a rendir un homenaje desacreditador, no sé si existe esa palabra, o sea, van a desacreditar a los falsos maestros y las enseñanzas. ¿Lo observaron? ¿Ya? Sé que los estudiantes de estudios bíblicos recién terminaron el Nuevo Testamento. Entonces, esa visión, esa revelación que trae Juan, que trae Santiago, que trae Pedro, que trae Judas, el bueno, no el malo, ¿no? Nos muestra en cierto sentido la advertencia final de la revelación. Por alguna razón, el canon está puesto así. Y uno de los últimos libros, ustedes saben, en ser puesto en el canon fue Segunda de Pedro. No el último, pero uno de los últimos. Curioso, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, Jesucristo, está tan interesado en que la iglesia tome conciencia de los falsos maestros? ¿Por qué el apóstol Pablo, en su despedida de Asia, se está despidiendo ahí en Hechos 20, profetiza, le profetiza a las iglesias de Asia y le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Y los mira a ellos y les dice, de ustedes mismos, misericordia, hermano, de ustedes mismos se levantarán estos falsos maestros, dándonos a entender que el trabajo de la incredulidad tiene que ver con falsas enseñanzas. Tiene que ver, cierto, el trabajo del diablo tiene que ver con producir incredulidad. Pero anote esto, la incredulidad también es fruto de una falsa fe. La incredulidad también es fruto de una falsa fe, de una falsa enseñanza.
Toda fe en una falsa enseñanza va a producir incredulidad en la verdad de Dios. Toda fe en una falsa enseñanza va a producir incredulidad en la verdad de Dios. Chicos, cuando ustedes no sepan qué hacer en su vida, revisen sus apuntes. Para eso escribimos. Revise los cuadernos. Revisa los cuadernos de tu EDE, si es que los tienes todavía, ¿no? Revisa tus apuntes de estudios bíblicos, o de un seminario, o de un curso que tomaste, de una predicación que escuchaste. No, están guardando polvo por ahí en algún lugar, en esa libretita. Revisa las meditaciones antiguas. Estaba mirando las meditaciones que he subido. Tenemos más de 120 meditaciones que ya he subido. 120, hermano. Si uno la revisara uno por día, tendríamos 120 días. Es bueno revisar las predicaciones, ¿no? Yo tengo predicaciones ancestrales que de vez en cuando las reviso, ¿tá? Y me edifican, me ayudan a recordar algunas cosas, ¿tá? Recordemos que el día de ayer decíamos que el Espíritu Santo nos va a recordar algunas cosas. Muy bien, el tiempo se nos ha ido. Vamos a parar por aquí y vamos a orar al Señor. ¿Ok? Así que mucho ánimo para este día, mucho ánimo para este tiempo. Reprendamos el desánimo, ya. Reprendamos, cierto, toda actividad emocional interna de lucha que nos quiere apartar de la revelación de Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra revelada. Queremos permanecer en el Espíritu. Queremos estar en el Espíritu, Señor. No queremos dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, como Pablo le escribiría a los tesalonicenses, ni por carta, Señor, ni por espíritu, Señor, acerca de la venida del Señor. Queremos, Señor, afirmar nuestro rostro, nuestros pensamientos, nuestros corazones, ser entendidos en los tiempos, Señor, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, como meditábamos hace un tiempo atrás, Señor, y reconocerte a ti en todos nuestros caminos. Reprendemos la incredulidad, Señor, reprendemos toda enseñanza que no viene de ti, te pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Encomendamos a ti, Señor, este tiempo de nuestra vida. Sé tú nuestro ayudador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.